Hola a todos y bienvenidos a Economies and Juris, a la Casa del Derecho, hoy con una charla que tenemos aquí, bueno, prácticamente entre amigos, en el que vamos a hablar sobre todo el tema de negocio, de legal y sobre todo mucho legal tech. Tengo dos ponentes de lujo, aquí a mi derecha Eugenia Navarro, consultora estratégica en el sector legal, socia de Deloitte, profesora en SADE y, bueno, infinidad de cuestiones. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. A mi izquierda, Daniel Vecino, el CEO y cofundador de Little John, una legal tech que bueno, ya ha venido alguna vez, que es ya prácticamente de la casa. Y nada, muchas gracias por venir. Buenos días. Buenos días. Gracias a vosotros. Bueno, como he dicho, vamos a hablar de negocio, sobre todo centrar la charla en lo que son la legal tech, los datos y cómo nos afectan en el negocio. Y aquí quería iniciar un poco con una pregunta que quiero que contestemos con sí o no. Y que demos un titular pequeño. ¿Estamos ante una revolución tecnológica? Sí. Por supuesto. ¿No? Vale, la inteligencia artificial ha traído una revolución tecnológica, ¿no? Vamos a ver ahora un poco cómo afecta en lo que es el sector legal, vamos a desgranar un poco la captación de clientes, los datos, negocio, la operativa, pero por centrar un poco el tiro y hablar del hoy en día, quería empezar con ¿cuál creéis que es el impacto que ha tenido la inteligencia artificial como última tecnología así desarrollada en el sector legal? O sea, siempre que hablamos de sector legal, también quiero puntualizar, no es abogacía, es en lo más amplio posible del sector legal. Eugenia. Pues mira, yo creo que la inteligencia artificial y específicamente la inteligencia artificial generativa, que yo creo que este es el gran cambio, pues va a generar un impacto brutal dentro del sector legal, porque uno de los modelos más fáciles en los que puede ser predictivo son los documentos, ¿no? Y el sector legal está lleno de documentos. Si eres capaz de nutrirlo, si eres capaz de educarlo, los resultados pueden ser infinitamente buenos. Y yo te diría que hay mucho temor, ¿no?, por parte de los abogados el pensar, bueno, pues vamos a ser reemplazados. Yo creo que van a ser reemplazados en tareas repetitivas o en tareas en que les va a ayudar a hacer una página en blanco. Pero el criterio legal de un humano, yo creo que eso nunca va a ser sustituido. Creo que es una gran herramienta para dos cosas. Una, para facilitar el trabajo en las tareas más repetitivas y dos, para liberar tiempo para hacer cosas de valor, ¿no?, como generación de negocio, como estar acompañando a las compañías con criterio legal. Y creo aún no sé verle el lado malo. A mí, la verdad es que cuando me haces esta pregunta, Chema, me acuerdo de mi infancia, de cuando estaba en casa de mis abuelos. Tenían un despertador, no de estos de, ¿sabes?, los digitales, los que llevaban radio, no, un despertador de los de antes, de los que llevan dos campanitas arriba. Y me acuerdo que a ese despertador tú le dabas cuerda y cuando empezaba a sonar, aquellos que no había manera. Pues yo creo que la irrupción de la IA en el sector legal se parece mucho a ese despertador. Porque realmente lo que ha marcado es un antes y un después como un despertador y además en infinidad de vertientes. Un despertador de oportunidades, un despertador también de aquellos que durante mucho tiempo han estado dormidos, acomodados, y un despertador que nos coloca a todos en igualdad de oportunidades ante una nueva realidad de la que pues ya no nos vamos a poder volver a dormir, por hacer un poco el símil, ¿no? Y creo que al final eso es lo relevante, ¿no? Esa enorme oportunidad que hay detrás de ese despertador que nos ha igualado a todos en una nueva situación. Y bueno, también por asentar unos pasos, ¿qué pasos habría que seguir para implementar esta tecnología dentro de pues, un negocio legal, un despacho, o procurador, tal? ¿Qué le recomendáis a alguien que quiere iniciarse, ¿no?, en el sector? ¿Vale? Yo diría que se olvide totalmente de la parte tecnológica. Creo que es lo más importante. Uno de los grandes hándicaps a los que se enfrenta el sector es a tender a pensar que para abordar esta gran transformación, la oportunidad que supone este despertador, como decía, hay que entender la tecnología. Sí, hay que entenderla, hay que comprenderla, pero lo principal, donde hay que poner el foco, y creo que Eugenia estará totalmente de acuerdo, es en ese trabajo estratégico previo, en ese trabajo interno, ¿no?, de descubrir cuáles son los puntos en los que realmente podemos automatizar, podemos introducir, digamos, tecnología para que nos ayude a simplificar ciertos procesos, y no solo desde un punto de vista de eficiencia, sino también pensar estratégicamente
en muchas otras cosas de las que no se suele pensar cuando hablamos de tecnología, y es de modelo de negocio, de cómo vamos a poder escalar nuestro negocio a otro nivel, de cómo vamos a poder informar mejor a nuestros clientes, de cómo vamos a poder multiplicar aquellos asuntos o aquellos casos que hasta ahora eran impensables por un tema, digamos, de mano de obra. Creo que es ahí donde hay que poner el foco. Hay que hacer un trabajo estratégico y siempre independiente a lo que es la tecnología. Eugenia. Pues es que no puedo estar más de acuerdo. Hay un hype ahora de quiero tener un proyecto de inteligencia artificial generativa. Yo creo que eso es muy peligroso, porque para llegar a ese punto creo que es importantísimo antes haber hecho esa reflexión y de para qué, ¿no? Entonces la inteligencia artificial generativa te puede ayudar, desde luego, cuando tienes identificados ¿qué te está pidiendo tu cliente, ¿no? O tu business partner, si eres una asesoría jurídica corporativa, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué quieres innovar y qué quieres mejorar? Entonces, a veces esa reflexión, yo creo que estamos viendo ahora, y yo lo he visto también en grandes compañías, de quiero un proyecto de inteligencia artificial generativa, como sea. Claro, si tú no tienes gestión del conocimiento, no tienes los procesos pintados, no tienes pintadas cómo son las comunicaciones, eso puede estar abocado al fracaso o que lo utilices con muy poco relevancia de verdad para tu negocio. Yo creo que estamos en un momento, cuando hablabas antes de si era la revolución, es que estamos cambiando el modelo de relación entre los abogados con sus clientes. Estamos reinventando modelos para hacer el derecho más accesible y además va a haber una democratización de los servicios legales. Pero yo creo que lo que es importantísimo también es que el ecosistema legal, que antes era firma, departamento jurídico interno y procuradores, notarios, ahora se está llenando de startups legales, de nuevos modelos basados en automatización de procesos, y creo que eso es muy rico. Entonces hay que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial generativa porque, en mi opinión, y creo que la tuya también, hay que hacer un trabajo previo para qué y sobre todo tener la casa ordenada antes de empezar a hablar de inteligencia artificial generativa. Es muy interesante porque además una de las reflexiones que yo creo que ha cambiado, y hablando un poco también del mito, es esa idea de que la IA nos venía un poco a quitar el trabajo y ahora es realmente una diferenciación entre el abogado que utiliza inteligencia artificial y el que no. Y además se nota mucho pues, en estos en temas de negocio, como has dicho tú, de que el abogado se especialice, ¿no?, en el conocimiento y que luego pues, utilice las herramientas para sacar el máximo potencial. Quería ya entrar un poco más también en lo que es negocio y creo que una de las preguntas que más se suelen repetir en este ámbito es la captación de clientes. ¿Cuál es el salto que se da en la captación de clientes cuando utilizamos o podemos utilizar este tipo de tecnologías? ¿Daniel? Bueno, es descomunal. Y yo creo que se queda hasta corta la palabra, ¿no? No tenemos más que pensar cómo históricamente se captan clientes dentro del sector. Da igual que seas abogado, que seas procurador, que tengas el perfil legal que sea, ¿no? Al final hablamos de aquellos que más estaban innovando en el pasado, lo hacían pues, de una forma muy tradicional en otros sectores, que sí con Google Ads, que con posicionamiento en directorios de profesionales y, por supuesto, el boca a oreja. ¿Qué pasa? Que una vez llega un potencial cliente por el que a veces hemos pagado con un coste de adquisición muy relevante, se inicia un proceso que no es para nada despreciable y es recoge la documentación o la información asociada a la persona, recoge la información o documentación asociada al caso, que a ver dónde está, que a ver cuál es, que cómo te la hago llegar, etcétera, etcétera. Cuando esa información llega, tenemos que internamente analizarla, ver si el caso es viable, si no es viable, si nos falta algo, y todo supone una ida y una venida de puntos de comunicación entre el despacho de turno, el profesional de turno y el cliente. Ese proceso ya no solo dilata enormemente la conversión de ese cliente potencial en un cliente de verdad, sino que es un embudo, por decirlo de alguna manera, es un funnel del cual aproximadamente, por los datos que nosotros tenemos, entre un 70 y un 80% de esos clientes potenciales que llegaron al inicio y por los que hemos pagado se han caído. ¿Cómo nos puede ayudar la tecnología a día de hoy a romper todo esto? Pues reduciendo exponencialmente ese tiempo que pasa desde que llega un cliente que no sabe muy bien de qué va la película hasta que se convierte en cliente y reducir no solo el tiempo, sino también los procesos manuales asociados a esa validación. Y eso lo podemos hacer pues con una de las herramientas que todos y cada uno tenemos en el bolsillo, el teléfono móvil.
Con un teléfono móvil hoy en día se puede facilitar enormemente la captura de documentos y en menos de 3 minutos poder darle un informe completo y concreto a ese cliente diciendo tu caso es viable o no. Y además, algo muy interesante, esta es la cantidad que potencialmente vas a poder recuperar. Eso va a ayudar a que esa conversión sea mucho más potente, mucho más inmediata y que también se reduzcan enormemente los costes de adquisición. Y eso es tangible, eso es real, esto no es ciencia ficción, esto ya está pasando. Me gusta mucho sobre todo el ejemplo gráfico. ¿Tu opinión? Pues yo creo que hay que segmentar. O sea, hay un tipo de desarrollo de negocio que puede ir a través del marketing digital, en el cual la inteligencia artificial es extremadamente útil. Hay otro tipo de segmento, ¿no? El singular y complejo, en el que hay pues sofisticación en la prestación de servicios, que habrá una parte que podrá automatizarse, pero que aún la parte de negociación, la parte de conocimiento, que es la que yo creo que puede intervenir la inteligencia artificial generativa, funciona por diferentes vías. Yo creo que ahora el cliente segmenta singular y complejo, volumen estandarizable y si necesita una fuerza flexible de trabajo. Yo creo que has explicado muy bien la parte, Daniel, de la parte más estandarizable, pero hay una parte de la abogacía de derecho de los negocios de alto valor añadido que desde luego lo que puede ayudar es a detectar oportunidades y a conocer el cliente. Pensar que es difícil diferenciarse en el sector legal porque todos están apalancados en los mismos atributos, ¿no? Excelencia técnica, los más altos estándares de calidad. Entonces, yo creo que estamos virando hacia el conocimiento del cliente y hacia la especialización. Ya no solo en área de práctica, sino también en sector. En ese conocimiento del cliente, en dónde opera, cómo trabaja, cómo son, ¿no? Incluso en el marketing digital, te puede ayudar muchísimo a diferenciarte por el conocimiento. Yo creo que estamos viviendo la era de las evidencias. El mejor equipo para usted, los mejores abogados, eso ya no tiene sentido, ¿no? Y parte del discurso comercial requiere números y lo estamos viendo cada vez, ¿no? ¿Cuántos casos ganados? ¿Cuántos casos perdidos? ¿Cuánto recobrado? ¿Cuánto niveles de satisfacción? O sea, estamos objetivando los mensajes para atraer al cliente, lo que tiene todo el sentido en el sector legal, porque es un sector profesional, ¿no? ¿Quién se va a un hotel y no mira las referencias en TripAdvisor, ¿no? O a un restaurante? Y eso se está trasladando a sectores de actividad profesional como es el legal, pero siempre segmentando por tipología de trabajo. Claro, fíjate que además, complementando, ¿no?, lo que decía Eugenia, creo que la gran revolución pasa por que el sector se dé cuenta que puede seguir teniendo validez el modelo tradicional con el que siempre se han desarrollado, un modelo muy de profesional, ¿no?, de profesional colegiado, ¿no? Pero ese modelo de profesional colegiado tiene que complementarse con otros valores, con otros elementos de diferenciación que están mucho más próximos a cómo se hacen los negocios probablemente en otros sectores donde no existe esa figura y donde de repente tener un negocio que no es lineal, sino que tiene un crecimiento exponencial es clave. Es decir, el sector está empezando a darse cuenta y a comprender que hay otra forma de hacer los negocios y que hay otra serie de variables más allá de mi cualificación profesional o mi experiencia que hay que tener en cuenta. Y esa es una gran revolución. Yo además considero que una de las cuestiones que tratábamos del boca a oreja, que creo que sigue siendo, va a ser importante, también es mejorable a la hora de captar clientes, porque al final la utilización de estas herramientas de inteligencia artificial te permiten también ganar tiempo, que es un poco de lo que vamos a hablar y hablaremos, con lo cual también te permite centrarte más en el cliente y mejorar también esas relaciones boca a oreja y conseguir, bueno, fidelizar, captar, etcétera, etcétera. Yo creo que es también otra visión importante. Y trasladando también el tema a lo que es un poco más interno, me gustaría que tratemos también el tema de las operativas internas, la gestión de las operaciones legales que se hacen interno, cuál es esa mejora exponencial y qué retos existen ahora mismo en los despachos y en las asesorías, en las empresas y a lo largo de todo el sector legal de mejora, ¿no? ¿Qué retos hay de mejora con esta inteligencia artificial o con estas herramientas Real Tech y cuáles serían un poco los puntos, ¿no?, de estas mejoras? Eugenia.
Bueno, pues yo creo que hay mejoras significativas. Claramente en la gestión del conocimiento es brutal, ¿no? Y luego piensa que además a mí hay una cosa que me gusta mucho que es cada vez los abogados están gestionando riesgos, ¿no? El hablar de certeza jurídica, ¿no? Que antes parecía que era la misión del abogado, hoy en día en un entorno tan incierto como el actual, pues lo que se puede hacer es gestionar riesgos, ¿no? También te ayuda la inteligencia artificial generativa a tener una predicción, ¿no? de esos posibles riesgos y acotarlos. Yo creo que el abogado cada vez más se está convirtiendo en ese gestor de riesgos. En cuanto a las empresas, tienen 3 problemas en general, ¿no? Que es la gestión de la documentación, toda la parte que son los litigios y lo que son los contratos, ¿no? Además de las consultas. En estos ámbitos, desde luego, la inteligencia artificial ayuda en el orden, ayuda siempre con el ejercicio previo de tener los procesos, de conocer la documentación, de tener algunos templates, pues ahí ayuda un montón. En el otro lado, en los despachos, pues imagínate, también es brutal a la hora de prestar el servicio, ¿no? Habrá consultas que podrás tener en base a muchísima información, podrás tener un extracto que ya directamente puedas dar a tu cliente. Los problemas, los retos, ¿no? Cuando tú eres capaz de hacer cosas de manera automatizada, es que el cliente necesita percibir una ventaja competitiva, o que baja el precio, o que la rapidez es brutal, ¿no? O que la predicción de los riesgos es muy buena. Yo creo que eso está empezando a trasladarse ya al cliente, pero me gustaría decir que no olvidemos que hay abogacías de diferentes velocidades, ¿no? Hay una élite de la abogacía de los negocios y de nuevos modelos que va muy rápido, pero tenemos muchos despachos, pues no sé si del orden del 90%, de menos de 3 personas, que esos tienen que hacer una reconversión y que vamos a vivir una reconversión. Y yo creo que ese es uno de los grandes retos, ¿no? Que la tecnología se incorpore a toda la abogacía para generar modelos eficientes y, oye, ¿por qué no? Que liberen tiempo, ¿no? La abogacía siempre parece que es un modelo de muchísimas horas, ¿no? Pues que liberen tiempo para ser más estratégicos, investigar o irse a pasear. Uh-huh. Claro, fíjate que hablando de retos y desde un punto de vista estratégico, esa optimización o esa gestión, digamos, de las operaciones legales pasa primero por decidir qué quiero ser de mayor. ¿Y quiero ser más eficiente o quiero con los mismos recursos vender más? Porque eso lo cambia todo. Es decir, cambia la estrategia con la que vas a abordar esa optimización o esa gestión de las operaciones legales. Cada una vez lo has decidido, retos hay enormes. No tienes más que entrar en cualquier despacho, sea de abogados o sea de procuradores, y ver que el día a día se va en la gestión de notificaciones judiciales, en la gestión de expedientes, en la comunicación al cliente, pero sobre todo en una amalgama enorme de tareas que pasan por resolver 2 grandes dificultades. La primera, la interacción con el propio ministerio, es decir, la interacción con los propios juzgados, que se hace de una forma muy diversa a través de sistemas que algunos son automatizables, otros son manuales, unos se hacen de una manera, otros se hacen de otra, que añade una dificultad enorme y adicional a todo lo que ya de por sí tienen que hacer. Pero la segunda, y es donde a mí me gustaría poner el foco, es la colaboración activa que tiene que haber entre todos los miembros de la cadena, y particularmente entre abogados y procuradores. Es alucinante, ya no solo la cantidad de tiempo que se pierde, sino la cantidad de valor que se pierde en cada salto de la cadena. Es decir, y no hay que verlo más que con una notificación judicial. Llega del juzgado al procurador, el procurador se la lee, analiza de qué va la fiesta. Bueno, suponiendo que sea uno, que si hay un equipo, pues serán varias personas las que lo tienen que hacer. Luego eso llega al abogado, al letrado, que tiene que volver a leerla. Es decir, la inteligencia artificial y la tecnología nos va a ayudar a que el esfuerzo que hace el primer miembro de la cadena se pueda traducir en datos estructurados que ayuden a que el resto tenga que invertir mucho menos tiempo a la hora de desarrollar esas tareas. Y ese es, para mí, el gran punto de inflexión que va a suponer la tecnología y la inteligencia artificial dentro de lo que es el ecosistema. Mucho más allá, insisto, de mirarnos hacia nosotros dentro y hacer las cosas más rápido o con los mismos recursos muchas más cosas. No, ya pensando a nivel de sector, esa colaboración activa va a ser una enorme revolución. Y lo está siendo ya, sin duda.
Y no perdamos tampoco el foco en eso, en las instituciones públicas que también tendrán que implementar este tipo de sistemas para ayudar a los abogados a que fluya todo mejor. Yo creo que un poco en la línea de lo que comentabas. Otro punto importante que habría que comentar es toda la gestión de los datos que se hacen en un despacho. Parece que la abogacía es un sector como más viejo y que no trabajamos con datos, pero la realidad es que de cualquier despacho, empresa y tal, tenemos muchísimos datos con los que podríamos sacar un partido enorme al negocio para saber hacia dónde dirigirlos, etc. ¿Cómo le extraemos con la nueva tecnología el mayor valor posible a estos datos? Eugenia, por favor. Yo quería puntualizar una cosa sí. de lo que ha dicho Daniel antes. Yo creo que entre eficiencia y desarrollo de negocio, yo creo que si no eres eficiente, estarás fuera del mercado, porque no puede ser ni más lento, ni tener, ni tampoco trasladar esa manera un poco el Times New Roman de trasladar esa certeza jurídica. Yo creo que hoy en día quien no sea eficiente ya se puede plantear pues que igual no es su sector, porque es que estamos viviendo eso, el cliente lo exige. Nosotros como clientes en otros sectores también somos así, lo queremos de manera inmediata, comparamos, sofisticamos. Los datos, contestando a tu pregunta. Pues yo creo que son muy relevantes para tomar decisiones estratégicas. Tienes que conocer muy bien pues, el tamaño de mercado, las oportunidades, tienes que conocer también el comportamiento, y eso con los datos es muy útil, ¿no? En cualquier estrategia de desarrollo de negocio, el conocer cómo se comporta tu cartera de cliente es clave, y eso implica saber número, cuántos estás, cuál es tu ticket medio, previsiones a futuro. Todo eso son datos. La toma de decisiones, el famoso data driven para tomar decisiones, es que es una realidad. Antes las decisiones pues se tomaban un poco por la experiencia que tenían los abogados en el sector, ¿no? Creo que eso está cambiando incluso en comportamientos de litigios, ¿no? Que puedes tener previsiones, eso antes era del todo impensable. Y creo que los datos son extremadamente importantes para gestionar. Y eso es algo que yo creo que el sector legal va a tener que acostumbrarse, ¿no? A la toma de decisiones con el máximo de información, y eso es con datos procesados para tomar decisiones. Facilitar información al cliente y facilitar el gobierno de nuestro despacho. Creo que esos son los dos pilares fundamentales para los cuales podemos utilizar datos estructurados. Y sin duda la tecnología nos da un montón de armas para poder hacerlo. Ya podemos facilitar que cada cliente pueda disponer de su propia inteligencia artificial aislada, privada, segura, sin ningún tipo de alucinación, sobre la cual poder preguntar e interrogar, ya no solo sobre información del pasado, mucho más allá de la frontera que tiene un cuadro de mando tradicional, ¿no? Poder responder a preguntas que son impensables y que ningún KPI te va a ser capaz de dar, sino también incluso situaciones del presente o predicciones de futuro a nivel de cómo va a ir nuestro despacho, o incluso de si un cliente es adecuado o no, si lo que hablábamos de los riesgos o de la viabilidad. Pero yo sí que quiero dejar claro que todo esto es imposible si antes no resolvemos el gran hándicap de este sector. Y es que muchas veces decimos que el sector legal tiene datos. No, el sector legal no tiene datos. El sector legal tiene documentos, que hace poco se empezaron a digitalizar, es decir, que venían en PDF, ¿vale? Y que, de los cuales se extrae cierta información. Pero información, documentos o documentos en papel no tiene nada que ver con datos estructurados, que es una cosa muy distinta. Y sin esos datos estructurados, insisto, desde el inicio de la cadena y a partir de ahí, por todos y cada uno de los actores, nada de esto va a ser posible. Afortunadamente, la tecnología nos permite ir al origen de esos datos. Y decir, ¿de dónde vienen los datos? Pues los datos vienen de dos sitios, no vienen de más. Vienen de los propios clientes en la fase de captación, y ya hemos hablado que somos capaces de poder captarlos, facilitar esa labor, y dos, de las notificaciones, de los escritos, de los acuses de reparto. Todo eso vamos a poder ya no solo leerlo de forma automática, sino extraer, recuerdo, ¿no? Solo de una notificación, ahora mismo desde Elite yo somos capaces de sacar más de 100 datos estructurados, que son claves para alimentar luego a esas IAs privadas que van a ayudarnos a informar a nuestros clientes y a gobernar nuestro despacho.
Ujú. Me he quedado también con una cuestión un poco en la cabeza y es saber si creéis que los abogados van a utilizar modelos predictivos en algún momento para llevar eso, hablando de los datos de todos estructurados, si esos modelos predictivos van a servir de algo. Así una pequeña reflexión. Absolutamente. Pues ya hay modelos predictivos en Estados Unidos, sobre todo en temas de litigios, ¿no? Ujú. Piensa que si tú nutres de toda la legislación, de todas las sentencias, al final pueden tener modelos predictivos, incluso teniendo en cuenta pues las sentencias que ha hecho un determinado juez en una determinada jurisdicción. Yo creo que eso es una realidad en Estados Unidos, aquí, y que iremos a más, desde luego. Ujú. Que hay que valorar todo el tema de la ética, la privacidad. O sea, yo creo que aquí se abren unos grandes debates, ¿no? Dentro de lo que es la abogacía, pero para mí el carácter predictivo, absolutamente. Bueno, hablaremos en otro momento a lo mejor más de retos y riesgos, pero como oportunidad la verdad que lo veo bien. No, y fíjate que yo te diría que sí, pero mucho más allá de lo que sería, digamos, la jurimetría tradicional. Porque un modelo predictivo también es, yo como procurador, cuánto dinero líquido tengo que tener en la cuenta el mes que viene en recursos que voy a tener que presentar, por ejemplo. O con todo el tema, ¿no?, de la congelación de la cuenta de consignación y demás. Es decir, todo eso también son modelos predictivos. No tenemos que pensar única y exclusivamente en viabilidad o en qué juzgado tengo que presentar para maximizar mis oportunidades de éxito o en de acuerdo a las características de este cliente. No, pueden ser también modelos predictivos orientados precisamente a la eficiencia de nuestras operaciones legales, cosa que ahora pues es impensable, ¿no? Y que vamos, pues bueno, un poco como al día a día. Poco a poco se va implementando. Quiero entrar ahora en un bloque, digamos, de desmitificar problemáticas o cuestiones que nos hemos encontrado todos nosotros en el día a día en cuanto a tecnología, en cuanto a inteligencia artificial. Quiero que cada uno me diga un mito que le gustaría desmontar aquí y ahora. Primero... Solo uno, solo me dejas uno. Yo te dejaría todos, pero me parece que vamos a ir, si hacemos una serie de mitos también. Jolín, es que claro, que desde que los abogados tienen que aprender prompting, error. Desde que solo hay un tipo de inteligencia artificial que es la generativa, error. Desde que, es que podríamos no parar, pero si me tengo que quedar con uno, ¿vale? Si me tengo que quedar con uno, te diría que hay un falso mito que dice que los que utilizan inteligencia artificial ni van a ser humanos, ni van a ser personales y solo van a ser máquinas con la cabeza cuadrada. Y es justo al contrario. Es justo al contrario. El uso de la inteligencia artificial, y tú lo decías, Chema, antes, lo que va a facilitar, entre otras cosas, es que los abogados puedan dedicarse a lo que realmente les da valor. Y lo que les da valor es aportar su experiencia, tomar decisiones, interpretar las leyes, que es para ganar casos, los procuradores también, por supuesto, para hacerlo oportuno, pero sobre todo para fomentar una comunicación mucho más humana, personal y cercana con el cliente, que además va a venir apoyada en datos. Ya vamos a poder decir aquello de, oye, ¿qué hay de lo mío? Pues no te preocupes, clic, ¿qué hay de lo mío? Todo esto es lo que hay de lo tuyo. Y no, déjame que mire, etc. Entonces yo creo, sinceramente, que ese es un falso mito enorme, el pensar que la inteligencia artificial nos hace menos humanos. Es justo todo lo contrario. Eugenia. A ver, yo creo que el gran mito es que la inteligencia artificial va a sustituir a los abogados y que no van a saber derecho. Yo creo que justamente lo contrario, ¿no? Hay que saber mucho derecho cuando el conocimiento se va a igualar, porque al final todas estas herramientas van a igualar el conocimiento. Y el acceso, el conocimiento y el acceso al conocimiento, fácil, ¿no? Porque antes se tenía que programar, si hablase el abogado, tenía que aprender a programar. Es que el ChatGPT nos sorprendió en el 22 y es lenguaje natural. Y eso va a ir a más. Y cada vez va a ser más eficiente, con menos alucinaciones. Pero desde luego lo que está claro es que para corregir, para tener criterio cuando el conocimiento se está igualando, yo creo que eso va a ser lo difícil y va a ser gente que va a estar altamente formada. Y segundo, la deshumanización, que esto va muy alineado a lo que tú dices, ¿no? La deshumanización de la abogacía. Yo creo que la diferencia va a ser, pues trabajarás con aquel abogado que encajes más, incluso a nivel personal, ¿no? Que te pasas muchas horas o requieres tener muchas conversaciones con tu abogado. Y a mí me gusta mucho hablar de la humanización de la tecnología. La diferencia, y de acuerdo con Daniel, vendrá justamente por los skills
de la parte más humana. Oye, Chema, Eugenia ha dicho 2, así que yo... Bueno, venga, te dejo otro. Dale, dispara. Es que este no me lo puedo guardar. Y es la percepción que se tiene ahí fuera de que, oye, cualquier cosa se puede resolver con una inteligencia artificial. O con un botón. O con un GPT, ¿no? Que es que todo va solo. No, y yo pongo como ejemplo, pues bueno, una solución de vuestra casa, Globalia, ¿no? Es decir, un sistema de al final de respuestas legales fundamentadas, donde desde un punto de vista de usuario, tú que tienes la percepción de que haces una preguntita, le das al botón y te da una respuesta. Y mucha gente puede pensar que detrás de todo eso, ¿qué hay? No, hay una gran inteligencia, hay un chat GPT, ni muchísimo menos. Al final lo que hay es un conjunto de pequeñas piececitas muy numerosas que lo que hacen es especializarse en cada una de las tareas necesarias para al final que el usuario tenga una respuesta allí muy clara, muy concisa. Así que, por favor, que la gente se quite de la cabeza lo de, no, esto con un chat GPT me lo hago. No, ni muchísimo menos. Hay mucha más vida, más allá de chat GPT. Sí, además, bueno, ese es uno de los grandes mitos, ¿no? Que ChatGPT está muy bien, pero que hay muchas cosas más. Yo voy a decir uno rápido y es que no todo es inteligencia artificial generativa. Que creo que también hay que poner en valor que hay muchísima tecnología detrás del sector y que la generativa no es la única. Había más inteligencias artificiales, hay más tecnologías que hacen otras cosas totalmente diferentes y que también los abogados se pueden apoyar de estas, que creo que... No me lío porque me habéis quitado todo el tiempo. Así que creo que vamos a ir ahora un poco a mirar hacia el futuro. Primero, el saber cómo podemos presentarle, o cómo se puede presentar esta democratización, es decir, que todos los despachos o todos los actores de dentro del sector legal puedan acceder a inteligencia artificial. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos desarrollar un poco esta idea, esa democratización de la que hablamos? Pues yo creo que la democratización viene por sentido común. O sea, hay algunos procesos que son repetitivos y que no es necesario tener a cientos de personas introduciendo datos o revisando cosas que pueden ir, hoy en día con tecnología, pueden hacerse de manera automática, ¿no? Desde temas de inmigración hasta temas de reclamaciones, ¿no? Yo creo que eso tiene sentido común y eso va a ser así, ¿no? Y además la tecnología, el precio de la tecnología, que podía ser también una barrera, está bajando, ¿no? Con lo cual yo creo que el decir que antes solo las grandes firmas o las grandes compañías tenían acceso a la tecnología, pues eso cada vez es menor. Y creo además que es la primera vez en la historia que está ocurriendo una cosa muy interesante, y es que las compañías están invirtiendo igual o más que las firmas legales en tecnología. Con lo cual, ese va a cambiar también el modelo de relación, porque habrá cosas fáciles que se puedan preguntar a un chat o a tu propio chat, y para lo que necesitarás un abogado será para cosas diferentes, ¿no? Para esa valoración de riesgos en función de la experiencia. Entonces yo creo que realmente eso va a ocurrir porque tiene sentido, porque la tecnología lo permite y porque el mercado lo requiere, ¿no? Y eso va a llevar también a un impacto en los precios y en un nuevo modelo de generación de negocio para determinados modelos. Yo tengo un hándicap con esta pregunta, y es la variable futuro, que es lo que significa para cada uno. Porque para mí futuro es dentro de 3 meses, porque no tengo visibilidad realmente de qué es lo que va a pasar dentro de 3 meses en el sector de la inteligencia artificial, y esto hay que asumirlo. Pero también tengo un hándicap con esta pregunta en el sentido de que muchas de las cosas, y es que lo vivo cada día, hoy mismo antes de yo venir aquí he estado en un despacho de un procurador, y es alucinante cómo todo lo que suena a ciencia ficción en la mente de un profesional legal, no es que no solo exista y es posible, es que existe y es posible seguramente hace mucho más tiempo de lo que la gente se piensa. Y ese es un poco el mensaje con el que me quedaría, y es que no tenga ningún problema la gente en soñar, que no tenga ningún problema la gente en tratar de cambiar el status quo, en pensar, esto siempre lo he hecho así, no lo podría hacer de otra manera. Creo que ese es un clic que el sector nunca ha hecho y que ahora es el momento de que empiece a hacer. Y que esas cosas que, claro, es que siempre he entrado a esta ventana haciendo así, no sé qué, el SNED dándole tal, que falla, que... No, de verdad, que todo el mundo se quite eso de la cabeza, porque soluciones a todo eso ya existen, aunque parezcan ciencia ficción. Y la ciencia ficción de verdad, lo bueno es que llega dentro de 3 meses. Es que es así, llega dentro de 3 meses.
Sí, sí, la verdad que bueno, es un sector que es súper dinámico y poco pasa, pero también es verdad que hay una barrera que yo creo que es muy importante que hay que acabar con ella, que es el miedo del profesional a hacer las cosas de una manera distinta a la que la ha hecho siempre, ¿no? O sea, noto mucha reticencia un poco en el sector en concreto. Pero Otra ahí es donde viene pregunta. el despertador. Hombre, ahí es, Ahí sí, es donde sí, viene el despertador. yo espero que sí. Y otra cuestión que me hace mucha gracia también es si en algún momento habrá una diferenciación por hacerlo manual, que eso es algo que es un debate al futuro. Por supuesto. Yo creo, esto me lo preguntan en muchas charlas, ¿no? Porque alguna vez alguien me levanta la mano y me dice, Eugenia, yo hago las cosas artesanalmente. Eso es, sí. O sea, para mí, y me perdonen los artesanos del derecho, si se puede estandarizar, no ha lugar a una método. Es más preciso, más rápido y da un mejor servicio al cliente. Entonces hay que entender dónde puede ser artesanal, que seguramente será en criterio legal, en negociaciones, pero en procesos repetitivos no hay artesano que pueda sobrevivir a eso. Que hay una parte de la abogacía que es creativa, es que la tecnología lo único que va a hacer, entrará seguramente en la parte más estandarizable, ¿no? Y siempre quedará el criterio de jueces, de abogados, de in-house, quedará su criterio basado en la experiencia. Lo que pasa que es verdad, serán profesionales que tienen que ser muy completos para poder añadir a un conocimiento que será bastante accesible para todo el mundo, ese criterio. Y de nuevo pondrá en valor esa figura. Te puedes comprar un traje en Zara y te puedes comprar un traje a medida. Pero al final, tanto Zara como el sastre, pues sería ridículo, como dice Eugenia, que no se aprovecharan de las armas que tienen a su disposición para poder hacer mejor su trabajo, de acuerdo al propósito que cada uno tenga, que no tiene por qué ser el mismo, aunque el resultado al final sea el mismo y es un traje. Vuelvo a lo mismo, hay que decidir qué es lo que cada uno quiere ser. Y en base a lo que quiere ser, pues poner el foco en aquellos elementos que te ayuden a diferenciar. No tiene ningún sentido el poner puertas al campo y decir, no, yo lo voy a hacer. Bueno, pues si lo quieres seguir haciéndolo a mano lo harás, pero te va a resultar mucho más caro. Aquellas cosas que no aporten valor, que no aporten diferenciación al propósito que yo busco. Pero sí, indudablemente, igual que hay Zara y sastres a medida, pues seguirá habiendo abogados de grandes casos, o despachos de grandes casos, o procuradores de grandes casos, y otro tipo de profesionales que vayan mucho pues, a otro tipo de negocio. Para terminar, rápido, una respuesta así concreta, una tecnología para la que haya que apostar al futuro, ya bien sea 2 años o 3 meses, pero en la que tú digas, hay que poner el ojo o el foco en esta tecnología, hay que mojarse aquí. Ostras. ¿Quién empieza? No, Daniel, te toca a ti. Más que en una tecnología, me sabe mal, pero más que en una tecnología, es que, ya lo hemos dicho al principio, no hay que enfocarse en la tecnología. Donde hay que enfocarse precisamente es en necesidades que como sector tenemos y tenemos que resolver. Y yo diría, e insisto otra vez, y es en la colaboración activa entre los actores de la cadena. Porque luego la tecnología ya vendrá. ¿Vale? De hecho, ya está, para poder facilitar esa tarea. Pero donde hay que poner el foco es en eso. ¿Cómo lo vamos a resolver? De infinidad de formas. Ayudando a que la captación de datos estructurados sea automatizada y no haya que teclear la mano, ayudando a que esos datos no haya que enviarlos de un sitio a otro ni sincronizar, sino que estén en el mismo instante disponible para todos los actores, con una visión sesgada, privada y adaptada a lo que cada uno de esos actores necesita. La tecnología para poder hacer todo eso posible ya existe, y si no, que vengan a preguntarnos y lo verán. Por supuesto. Pero donde hay que poner el foco es eso, en qué reto de todos los que hay encima de la mesa hay que poner el foco. Y yo, si tuviera que elegir uno, es en ese, porque tiene una incidencia directa. Yo quiero decir 2 cosas. Sí. Una, gestión del conocimiento. O sea, muchos despachos quieren ponerse a implementar programas, gestión del conocimiento. Para mí ese es por donde se tiene que empezar. Y luego 2, tiempo. El abogado a veces, hay una viñeta que me encanta, que es 2 trogloditas tirando de un carro con unas ruedas cuadradas, ¿no? Y viene otro troglodita con unas ruedas redondas y le dice, oye, que con esto iríais más rápido. No tengo tiempo. Entonces yo creo que hay que parar.
O sea, es muy sexy el estar constantemente con clientes, pero hay que parar, ver qué tecnología te puede ayudar a ser mejor abogado. Fíjate lo que te estoy diciendo, que yo creo que es uno de los grandes paradigmas. La tecnología ya no es un extra a la profesión, sino se incorpora para ser un buen abogado, y eso para mí es un cambio importante, y requiere de poder parar y hacer esa reflexión para luego ser más eficiente. Y el abogado está a veces obcecado, que tiene razón, ¿no?, en servir bien a su cliente y no ve nada más. Yo creo que hay que dedicarle ese tiempo. Vamos, Chema, que te hemos respondido lo que nos ha dado la gana. Sí, la verdad Pues, que, bueno, yo me esperaba hablar de computación cuántica en esta pregunta, pero de momento, pues... Oye, y computación cuántica también. También. Computación cuántica. Bueno, yo creo que con esto vamos a dar la charla por terminada. Muchísimas gracias a los dos por venir. La verdad que creo que es súper interesante y que además es obligatorio ver este tipo de debates para entender en qué está el negocio de la abogacía. Muchísimas gracias, Eugenia. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, y nada, nos vemos en la siguiente video podcast que tengamos aquí en Economies and Juris.